a compartir. Hola, buenas noches a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Espérenme tantito, padre, porque ya siempre se me pone esto acá. Hola, buenas noches a todos. Es un placer estar ya. Es un placer estar aquí. Estamos en nuestra plática que se llama, déjenme ver cómo se llama. Se llama Superando el Narcisismo, Desarrollando la Objetividad. Pues buenas noches, padre. Bienvenido y bienvenidos a todos los que nos acompañan. Sí, buenas noches, mucho gusto, igualmente un saludito. Y sí, en efecto, el tema es la superación del narcisismo, ¿verdad? Y claro que se supera mediante la objetividad. Son dos conceptos que vamos a aclarar, ¿verdad? Esta noche. Lo voy a hacer primero, hacia una primera parte dialogado, como lo hemos hecho, por ejemplo, en el lado humano de las bienaventuranzas, y luego, claro, después, en un segundo momento de esta plática, pues ponemos una presentación por allí, ¿verdad? Y recuerdo que este tema está dentro de otro más amplio, que es la capacidad de amar. Y quisiera subrayar eso. Nuestro inicio es porque la palabra de Dios nos dice que el que no ama no conoce a Dios y el que ama conoce a Dios. Uno puede saber mucha teología, lo cual quiere decir que está muy erudito en los contenidos de la fe y lo que se quiera, y conoce mucho de los contenidos de la fe, pero posiblemente a Dios no, porque Dios es amor, y por lo tanto conoce a Dios quien ama. Este es el punto central. Si esto es así, nuestra pregunta es, ¿qué se necesita para aprender a amar? ¿O cómo sé yo si sé amar o no sé amar? Y para ello hemos iniciado dos reflexiones previas sobre las personas tóxicas, ¿verdad? Bueno, pues hagan de cuenta que ahora vamos a continuar un poco eso, pero desde otra perspectiva. O sea, considerando, analizando una actitud que en realidad es una actitud infantil, ¿verdad? Que se le conoce como narcisismo. Entonces, voy a iniciar, eh, como decir, tratando de definirlo, ¿verdad? Y bueno, entonces, ¿cómo podríamos empezar? Podríamos empezar considerando nuestra condición inicial en este mundo, los primeros años de vida, ¿sí? Pensemos desde el nacimiento más o menos hasta los 4 años de edad, ¿sí? Entonces, en esos años, el bebé, la criaturita pequeña, no puede entender que otros puedan ver las cosas diferentes a como él las ve. O sea, el cerebro está bastante inmaduro, falta mucho desarrollo. El bebé naturalmente que ve las cosas así desde su condición de bebé y digamos que su cerebro no tiene la capacidad de decir, pues yo las veo así porque yo estoy en esta condición, pero hay otros que están en otra condición, con otra experiencia y ven las cosas distintas. Esto no lo puede hacer un bebé, ¿sí? Donde hay señales, digamos así, de que ya empieza un poquito, ¿sí? a, a darse cuenta de que otros pueden ver las cosas desde otra perspectiva y no desde la suya, es después de los 4 años de edad. Pues yo también ya tengo hambre. Son, ¿Quieres tomar algo o qué? sí. Ok, a ver, entonces, que a algunas personas se les pasa un poquito el micrófono, bueno, hemos escuchado por ahí alguna cosita. Bueno, entonces, retomando el hilo, entonces vemos que hacia los 4 o 5 años de edad empieza esta señal. Hay un experimento que luego quizá lo podamos presentar con imágenes, ¿no? Hay un experimento que más o menos constata esto. Y se ve eso, se ve que después de los 4 años, 5 años, no todas las niñas y los niños lo hacen en la misma edad, pero más o menos va por allí. Se les presenta un pequeño escenario, ¿sí? Imagínense que el experimento pone ahí los niños o un niño o varios de 5 años de edad
Y hay como un pequeño escenario manejado por muñecas, dos muñecas, ¿sí? Una que se llama Sally, otra que se llama Ana, ¿sí? Están ahí las dos muñequitas. Hay por ahí dos cajas o dos muebles, ¿sí? Y entonces una de las muñequitas guarda una cosa en un mueble. La otra vio que lo guardó en ese mueble. Se va la que vio dónde lo guardó y la que lo guardó, cuando no está la otra muñequita, lo cambia de lugar. Entonces se va. Regresa la primera muñequita y se les pregunta a los niños, ¿en dónde va a buscar ese objeto esta persona? Los niños que todavía no tienen el mínimo de salida del narcisismo, ¿verdad? O sea, que todavía creen que todo mundo ve como ellos ven, dicen, lo va a buscar donde se encuentra. O sea, el niño sabe que se encuentra allí. Todavía no le cae el 20 de que la monita no vio que le cambiaron de lugar. Algunas niñas y niños ya empiezan a decir, pues sí, lo va a buscar donde vio que lo dejaron, aunque ya no está ahí, pero ella no lo vio, ¿sí? Entonces ahí es más o menos donde se empieza a ver que hacia los 4 o 5 años de edad, el cerebro humano empieza a tener la capacidad de entender que hay otras perspectivas diferentes a la propia, ¿sí? Bueno, esto explica que los niños de 2, 3 años no puedan jugar en grupos solos. O sea, si ponemos un grupito de 3, 4 niños de 3 años o 2 años de edad para que jueguen algo, lo que van a hacer es pelearse, empujarse, ¿sí? Porque ninguno de los niños puede entender que el otro niño o la otra niña pueda tener otra perspectiva, otras intenciones, etcétera, ¿sí? Por eso no puede haber en esas edades juegos en equipo, ¿verdad? Solamente se juegan solos. Los niños de 2 o 3 años solamente pueden jugar con un adulto, porque el adulto, entre comillas, le da por su lado al niño, ¿sí? Pero dos niños no. Precisamente porque, repito, no pueden entender que haya otras perspectivas, otras necesidades diferentes a la propia perspectiva, a la propia necesidad. Creo que resulta bastante evidente, bastante claro, que esto hace que los niños no puedan tener relaciones interpersonales, ¿verdad? Buenas, o ni siquiera poderlas tener o construir, ¿sí? Para que haya relaciones interpersonales valiosas, posibles, armónicas, se necesita que pase el tiempo, que el cerebro humano vaya habilitándose para entender que uno percibe desde una condición espacial que no es la de los otros están en otros lugares, perciben otras cosas, que nosotros tenemos determinadas necesidades que otros no tienen, tienen necesidades distintas, que nosotros hablamos desde nuestras necesidades, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, creo que resulta bastante claro que cuando un ser humano, por la edad que tiene, cuando un ser humano todavía no puede entender que haya perspectivas diferentes a las suyas, no puede establecer relaciones interpersonales valiosas. Aquí, la primera cosita creo yo que quisiera subrayar, ¿sí? El narcisismo, es decir, creer es solamente un primer aspecto. Creer que mi perspectiva es la única perspectiva me incapacita para relaciones interpersonales. Vamos a ver, o sea, lo digo todavía, lo completo un poquito más, ¿verdad? Estaba hablando que a partir de los 5 años ya el ser humano puede darse cuenta, puede entender que hay otras perspectivas distintas a la propia, pero no está garantizado. Sí, hay algunos seres humanos que parece que nunca lo aprenden, ¿sí? Podemos tener, claro, personas ya adultas que no pueden aceptar puntos distintos de los propios, ¿sí? Bueno, esta es una primera señal de narcisismo. Entre los niños y bebés es normal. O sea, el narcisismo es normal, no es una patología. Pero cuando el bebé tiene 40 años, ¿verdad? Que eso no es un bebote,
allí. Entonces, ahí sí ya es algo patológico, ¿sí? Entonces, y lo podemos ver precisamente en las relaciones interpersonales, ¿sí? Hay familiares, hay parejas que quizás se casaron enamoradísimas, pero al poco tiempo de convivir se pelean todos los días y a veces son peleas durísimas. ¿A qué se debe? Precisamente a la incapacidad de poder captar y entender que hay perspectivas diferentes. Sobre todo, por ejemplo, cuando se trata de hombre y mujer. O sea, tenemos una manera distinta de percibir las cosas, necesidades distintas que son complementarias. Y yo creo que ya podemos ir entendiendo que el amor verdadero solamente puede existir si una persona acepta, entiende que hay perspectivas distintas y puede negociar o ponerse de acuerdo o dialogar, ¿sí? Entonces, la primera cosa que quisiera subrayar es que el inicio de la vida, vamos a decir así, es, digamos, con una posición narcisista por naturaleza, ¿sí? O sea, es decir, es natural o es normal. Quisiera subrayar otra cosita, o sea, los bebés necesitan del narcisismo porque ellos no pueden hacer nada por los otros. Los otros sí pueden hacer algo por él. O sea, la grande diferencia entre un bebé y un adulto es esa, ¿no? Es decir, el bebé no puede entender al adulto, el bebé no puede resolverle los problemas al adulto, el bebé no puede satisfacer las necesidades del adulto. En cambio, el adulto sí. Por eso es que la función del bebé es llamar la atención en sus necesidades, ¿sí? Y como depende de los adultos, entonces el ser abandonado es terrible, ¿sí? Cuando se abandona a un bebé o a un niño o a una niña es terrible, ¿sí? Entonces es una necesidad vital el que, vamos a decir así, el llamar la atención. Pero bueno, volvemos otra vez a lo que habíamos comentado anteriormente. Una persona que no haya superado el narcisismo infantil va a tener serios problemas de relación. Y quisiera subrayar que todas las patologías psicológicas tienen como común denominador el narcisismo desproporcionado, ¿sí? De hecho, se habla en los adultos de un narcisismo sano en cuanto que nosotros debemos ser responsables con las propias necesidades vitales, ¿sí? Necesitamos atender nuestra hambre, porque si no, pues nos morimos o nos desmejoramos. La protección personal. Una persona que no capte lo que necesita en términos legítimos y reales, y que no se preocupe por ello, es una persona que se muere, ¿sí? Es una persona que no se cuida, que no es responsable, ¿sí? A esta preocupación por la propia situación se le llamaría en algunas corrientes psicológicas narcisismo sano, el sano narcisismo. Se hace patológico precisamente cuando esa preocupación legítima por las propias necesidades, la propia protección y cosas por el estilo, o sea, cuando esas necesidades hacen que nosotros no podamos ver otras perspectivas y añadimos, usemos a los otros en forma ilegítima, ¿sí? Que usemos a los otros para satisfacer esas necesidades sin que ellos importen, ¿sí? Ese sería, diríamos, ya algo patológico. Sin ir a lo patológico, sino a las limitaciones ordinarias en la capacidad de amar, ¿sí? Diríamos que el narcisismo tiene algunas características, el narcisismo inmaduro, vamos a decir así. Quisiera volver a citarlo otra vez. O sea, cuando estamos muy chiquitos, debemos estar centrados en nosotros mismos porque es la única manera de sobrevivir. El cerebro no tiene capacidad de ver otras perspectivas, ni la persona tiene capacidad para resolver sus necesidades.
Entonces, la única opción que tiene el bebé y el niño chiquito es precisamente el llamar la atención. Conforme vamos creciendo, pasan dos cosas. El cerebro va madurando y podría estar habilitado para ver otras perspectivas, pero además, conforme vamos creciendo, vamos adquiriendo habilidades y capacidades que hacen que nos empecemos a responsabilizar de nosotros mismos. Entonces, ya no son los otros los responsables de todo lo que necesitamos, ¿no? Poco a poquito nosotros vamos siendo los responsables de ellos, ¿sí? Y entonces vamos superando. Pero es probable que no hayamos desarrollado esa madurez, esa superación del narcisismo y haya actitudes y conductas que persisten, que son narcisistas y persisten, y es ahí donde nos volvemos tóxicos, ¿sí? Decía hace un momento que hemos iniciado estas reflexiones sobre la capacidad de amar, hablando precisamente de la toxicidad de las personas, y ahora desde el punto de vista del narcisismo. ¿Por qué razón? Porque ordinariamente las personas narcisistas tienen ciertos métodos, ¿sí?, para usar, vamos a decir así, a las personas, ¿sí? Y esos métodos son dañinos, ¿sí? Entonces, digamos que la primera razón por la cual las actitudes narcisistas son dañinas es porque se trata a las personas a la luz de las propias necesidades y no de lo que es la persona, ¿sí? Y esto hace que su razonamiento sea incoherente y convenenciero. ¿Por qué es dañina una persona narcisista? Porque no se puede razonar en sentido estricto con la persona. Es decir, es incoherente el razonamiento porque si conviene una cosa, la persona razona de un modo. Pero si cambia su situación y ya no le conviene, razona de otro modo. Por esta razón es por lo que no es posible tener un diálogo fecundo con personas narcisistas, ¿verdad? Porque nos cambian las perspectivas y los tipos de razonamiento según conviene. Y cuando una persona no ha captado esto y quiere dialogar con un narcisista, simplemente se agota, porque quiere seguir un argumento, pero cuando ya no conviene al narcisista, se lo cambia. El problema y el reto es cuando nosotros somos los narcisistas. O sea, cuando razonamos de un modo según una situación y luego razonamos del modo contrario, ¿verdad? Entonces, son tres cosas que voy a señalar ahora que son importantes, ¿sí? Entonces, la primera es que, desgraciadamente, la conducta narcisista es convenenciera. Segundo, es incoherente porque razona según conveniencia, y si cambia la conveniencia, cambia el razonamiento. Y la tercera característica son sus reacciones emocionales, ¿sí? Es decir, que si la persona no responde a los intereses del narcisista, por ejemplo, se enoja, se molesta, llora, se pone susceptible, se pone sensible, ¿sí? Y entonces la otra parte queda presionada por esas reacciones emocionales, ¿sí? Y por eso es una persona tóxica, ordinariamente la persona narcisista. Por eso, curiosamente, Erich Fromm, ¿sí?, el grande especialista de las reflexiones consistentes sobre el amor, ¿sí?, él dice una frase bastante fuertecita y que creo yo es muy importante, ya sea que nosotros seamos narcisistas o que tengamos que interactuar con un narcisista, ¿no? Dice que el narcisismo es una forma refinada de canibalismo. ¿Sí? Así lo dice Erich Fromm, ¿sí? Es decir, como si nos comiéramos a los otros o como si los otros nos comieran a nosotros, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante que nosotros tengamos una idea bastante clara de lo que es el narcisismo para que no caigamos en relaciones enfermas con narcisistas creyendo que somos caritativos, ¿sí? O sea, preocupándonos porque entienda cuando en realidad es lo que menos le interesa, ¿sí?
Y peor todavía si los narcisistas somos nosotros, ¿no? O bueno, o mejor todavía. Es decir, que cuando nosotros vamos entendiendo la estructura del narcisismo, ya tenemos un poquito más de base, ¿no? Para aprender a amar, que es nuestro interés y nuestra intención actual, ¿sí? Entonces, por eso es que, como decía hace un momento, el tema es central. O sea, si yo no conozco el narcisismo y no me doy cuenta de que soy narcisista, yo estoy bloqueado en mi capacidad de amar. O sea, no sé amar. Por mucho que sienta enamoramiento y sienta cariño y sienta, ¿sí? Pues sentiré mucho, pero no amaré en sentido estricto. Y desde el punto de vista humano, mi vida será infeliz, la vida de los que viven conmigo también será infeliz, y lo peor es que no conoceré a Dios, ¿no? Porque el que ama conoce a Dios. En esta primera partecita que he señalado, me parece que a la luz de este cuadro, resulta importantísimo entender y, sobre todo, superar el narcisismo. Y viene la pregunta, ¿verdad? ¿Y cómo se supera, verdad? Y esa fue la segunda parte del anuncio, del título, vamos a decir así, de esta conferencia, ¿no? La superación del narcisismo mediante la objetividad. Así como es importante tener mucha claridad sobre lo que es el narcisismo, creo que también es muy importante tener mucha claridad sobre lo que es la objetividad. ¿Qué es la objetividad? Bueno, la palabra objetividad viene de objeto, pero no se trata de objetos, cosas y cosas por decirlo así. Se trata de el objeto de conocimiento de un sujeto. Entonces, imaginemos la estructura del conocimiento, ¿verdad? El conocimiento tiene un sujeto que conoce y un objeto conocido, ¿verdad? El objeto de conocimiento, que no necesariamente es una cosa. El objeto de conocimiento puede ser una persona, puede ser un valor, por ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer que yo quiero entender, saber qué es la justicia, ¿sí? La justicia, el concepto justicia es inmaterial. Pero si a mí me interesa conocer qué es la justicia y busco el objeto de mi conocimiento, el objeto de mi interés es la justicia, aunque no sea material. Entonces, la palabra objetividad viene de objeto de conocimiento. Entonces, se dice que una persona es más objetiva cuando lo que sabe del objeto corresponde al objeto, ¿sí? Es decir, capta las características del objeto. Y se considera que no es objetiva cuando habla del objeto y ni siquiera se interesó en conocer el objeto. O sea, dice lo que le viene, ¿sí? Sin haberse interesado por el objeto. Ahorita voy a hablar sobre el interés y esas cosas que tienen que ver con la objetividad, pero lo primero que quisiera subrayar o aclarar es el concepto de objetividad. Aquí hago también un paréntesis. Hay personas que dicen que no existe la objetividad, que todo es subjetivo, ¿verdad? Que no existe la objetividad. Bueno, si fuese así, nosotros no podríamos manipular objetos, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, una persona que trabaje o no sé, ¿verdad? Que haga una operación del corazón. ¿Acaso el médico la hace subjetivamente? O sea, es decir, no hay objetividad, así que yo podría operar del corazón. ¿Por qué? Pues porque todo es subjetivo, ¿no? O sea, yo voy a actuar y quien esté dispuesta o dispuesto, pues si quiere la opero, ¿verdad? Y ustedes me pueden preguntar, ¿y usted estudió medicina? Pues no, pero pues la objetividad no importa, o sea, pues, ¿no? Cada quien tiene su verdad, entonces, sí, claro. Bueno, pues a ver quién se deja, ¿verdad? Cuando ya ponemos ejemplos muy concretos de objetividad, resulta que la objetividad sí existe. ¿Por qué? Porque entonces, si una persona va a ser operada del corazón, no va con cualquiera. Empieza a ver el objeto de conocimiento que son los médicos.
y va a recabar datos que no son su ocurrencia, datos que va a preguntar cuántos se le han muerto a este, o cuánto éxito ha tenido, lo que sea, ¿sí? Y a su vez el médico, el cirujano cardiólogo, se quemó las pestañas y ocupó años de estudio para conocer un objeto que se llama corazón, ¿sí? Para saber sus características, porque si no, va a arruinar el corazón. Entonces, no es lo mismo un cardiólogo que un servidor, que Octavio Valderas, ¿verdad? ¿Sí? No es lo mismo. Es decir, yo sé lo que es el corazón, lo he visto por ahí, pero que yo sepa cómo funciona, qué tiene que hacer, etcétera, claro que no. Yo no puedo comparar el conocimiento de un cardiólogo con el mío en lo que se refiere al corazón, ¿sí? Entonces, el cardiólogo tiene un conocimiento realmente objetivo del corazón, o mucho más objetivo que yo, ¿sí? Lo que yo pueda decir del corazón, bueno, pues serán mis opiniones a menos que investigue. Por eso es tan importante la investigación, ¿verdad? Una cosita que, bueno, ya pudimos considerar en las conferencias anteriores sobre nueva era y cosas por el estilo, ¿verdad? Cuántas veces invite a ver objetivamente el magisterio de la iglesia, ¿verdad? Bueno, pues los que fueron y vieron tienen un conocimiento más objetivo. Los que no, pues siguen hablando ahí más o menos a ver quién les dijo, claro. Este es uno de los ejemplos y de las aplicaciones, ¿no? Que nosotros podemos hacer en relación a lo que es objetividad y subjetividad o subjetivismo, ¿sí? Quienes nieguen que existe la objetividad, no creo que sean coherentes con esa afirmación, ¿sí? Cuando se trate de cosas importantes en su vida, van a ir a ver el objeto y van a recabar datos del objeto y van a tomar una decisión en base a los datos del objeto, no en base a lo que se les ocurrió sin ir a ver el objeto, ¿verdad? Entonces, este es el concepto de objetividad, ¿sí? Por lo tanto, una persona es tanto más objetiva en la medida en la que se haya interesado por conocer el objeto. Yo no puedo equiparar, ¿verdad? Que alguien me hable de una cosa cuando nunca se interesó de esa cosa, y otro que se interesó profundamente, investigó. O sea, no lo puedo poner en el mismo nivel, ¿no? Entonces, digamos que el conocimiento objetivo de una realidad, ¿sí? Solamente lo puedo tener si me interesa profundamente conocer el objeto. ¿Sí? Si ocupo tiempo, ¿verdad? Y respeto los datos que van apareciendo del objeto, ¿sí? Y si me interesa ver el objeto en su contexto, ¿sí? Porque todos los objetos tienen un contexto, y si yo no veo el contexto, ni entiendo el contexto, ni entiendo el objeto, ¿sí? Por eso es por lo que a veces, en términos médicos, psicológicos o pastorales, ¿sí? Es una pena realmente cuando médicos o psicólogos o sacerdotes escuchan una cosa y ya dieron el diagnóstico, ¿sí? Y condenan a la gente. Bueno, pues digamos que ese juicio que se hace así sin datos no es objetivo. ¿Sí? Para ser objetivos nos tiene que interesar recabar el mayor número de datos, o al menos datos suficientes sobre aquello que nosotros, sobre lo que nos vamos a pronunciar, ¿sí? Entonces, no sé si resulta claro que la superación del narcisismo, ¿sí? O sea, habíamos dicho que el narcisismo se expresa en la percepción, ¿sí? La percepción del narcisista es una percepción desde sus intereses, desde sus miedos, ¿sí? ¿Sí? Y no puede ver otras perspectivas ni al objeto en sí mismo, es decir, carece de objetividad, ¿sí? Entonces, digamos que la objetividad es esencial para poder superar el narcisismo. ¿Y cuál es la facultad humana que nos habilita
para ser objetivos la razón, ¿sí? Pensar, ¿sí? Analizar, juntar datos, hacer comprensiones globales, la razón. Entonces, por ejemplo, si yo veo una persona y digo, este es así nomás de buenas a primeras, bueno, pues pobres de las personas que se relacionen conmigo porque van a tener que recibir mi trato a partir de ahí como se me ocurren las cosas sin haberme interesado por ello. ¿Por qué entonces la objetividad es condición para amar? Yo creo que la cosa es bastante clara, ¿no? Porque no podemos amar a una persona a la que percibimos desde nuestros intereses, nuestros miedos, y no desde la persona, desde los datos que nosotros podemos captar si nos interesamos y si razonamos, ¿sí? De la otra persona. Dicho en otras palabras, la persona narcisista se ve a sí misma a través de las cosas y de las personas. La persona con un grado de objetividad suficiente, ¿sí? ve su objeto de conocimiento, ¿sí? Ve a las personas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nosotros, bueno, más que otra cosa, voy a repetir ejemplos que ya he dicho anteriormente, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy molesto, cansado y no quiero ver a nadie, tengo la cara así todo enojado y viene alguien y lo mando a volar. Y razono, digo, pues es que me siento mal, pues aguántate porque yo me siento mal, ¿verdad? Pero si yo estoy del otro lado y alguien me trata así, les digo yo qué culpa tengo que estés mal, a mí trátame como yo merezco, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, tenemos un efecto del narcisismo, ¿no? Hay una incoherencia de razonamiento tremenda, ¿no? Es decir, si yo estoy en un lado, razono de un modo, digo, no, pues yo así me siento y por lo tanto está bien que yo actúe así. Pero si estoy del otro lado, razono al revés. Por ejemplo, esta incoherencia de razonamiento es una expresión de narcisismo. Si yo quiero superar el narcisismo, entonces yo tendré que optar por un razonamiento coherente, ¿no? Y si quiero hacerlo desde la perspectiva del amor, entonces yo tendré que decir, que entender, ¿verdad? ¿Cómo me siento yo cuando otra persona me maltrata sin que yo le haya dado motivo? Tiene sus motivos, sus más, pero yo, sí, ¿cómo me siento mal? No considero que sea justo. Bueno, pues este razonamiento lo mantengo cuando yo estoy del otro lado, ¿sí? No es justo que otras personas sufran las consecuencias de mis problemas. Ahora vean la consecuencia final, o sea, lo que va a ser la objetividad. Entonces, cuando yo me sienta mal y alguien venga a ver cómo le hago, pero la voy a tratar bien a la persona, aun cuando me sienta por dentro con una tremenda contradicción, ¿sí? Este es uno de los precios de la superación del narcisismo, ¿sí? Y claro que aquí nosotros tenemos que acomodar muchas cosas en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas, bueno, hay personas que me han dicho, oiga, pero eso no es hipocresía, ¿sí? O sea, aquí hay como un candado mental, o no sé cómo decir, una telaraña mental, ¿no? En la cual, cuando yo soy el objeto del maltrato, le pido al otro que sea hipócrita o sea, que vaya en contra de lo que siente, ¿verdad? Pero cuando yo digo, no es el hipócrita. O sea, necesitamos modificar la manera como razonamos, corregir el razonamiento, vamos a decir así, ¿sí? Y bueno, pues estas son, vamos a decir así, las primeras condiciones para amar, ¿sí? O una de las condiciones, ¿sí? Entonces, es importante alcanzar la objetividad y solo se alcanza si me interesa conocer personas y situaciones en sí mismas, en su contexto, ¿verdad? Y por lo tanto, el ser objetivo no significa ser frío, racional. Voy a usar la razón, pero que yo sea frío o que yo sea indiferente, absolutamente no. Porque precisamente para ser objetivo me debe interesar la situación o las personas, ¿no? Con las que trato, ¿no?
Así es de que usar la razón y ser objetivo no significa ser frío o indiferente. Precisamente cuando soy indiferente y no soy objetivo porque ni me interesa conocer a las personas, ¿sí? Y aquí entonces podríamos decir, si yo de veras quiero conocer y amar a mi prójimo, tendré que desarrollar la objetividad, ¿sí? Voy ahorita a resumir lo que he dicho ahora con una pequeña presentación, una breve presentación, como una síntesis, ¿verdad? Para luego ver si hay algún comentario, alguna reacción por allí, ¿verdad? A ver, entonces, creo que ya está por allí la, la primera diapositiva, ¿verdad? La superación del narcisismo, ¿verdad? Que es central mediante la objetividad. ¿Qué fue lo que dijimos? Dijimos que al menos en los primeros 4 años de vida el ser humano percibe y piensa en clave totalmente narcisista. Es decir, no es capaz de entender las cosas desde una perspectiva diferente a la suya. Y esta incapacidad, explica la incapacidad de relacionarse positivamente con los demás. Por eso las personas problemáticas en la vida adulta, bueno, son problemáticas precisamente por no haber superado el narcisismo, ya sea en términos de inmadurez o en términos patológicos, ¿no? Conforme pasa el tiempo, el niño va adquiriendo una mayor madurez cerebral que le permite entender y manejar otros puntos de vista diferentes a los suyos, ¿no? Y esto redunda en una capacidad para tomar acuerdos, jugar en equipo, etcétera. Y aquí arriba tenemos una imagen que aquí la vemos un poquito más grande, ¿no? De ese experimento, ¿no? Que se hace con niños, ¿no? Tenemos ahí 2 muñequitas, una de nombre Sally y otra de nombre Ana. Está ahí una canasta, está una caja, ¿verdad? Una de ellas, pongamos en este caso Sally, deja un objeto en la canasta. Ana ve que lo dejó en la canasta y Ana se va. Cuando Ana está ausente, Sally cambia el objeto de la canasta a la caja. Luego se va Sally, regresa Ana y les preguntan a los niños, a ver, Ana, ¿dónde va a buscar el objeto? Los niños y niñas que ya tienen un poquito la idea de que hay otras perspectivas diferentes a las suyas responden correctamente, ¿sí? Dicen, Ana va a buscar el objeto en la canasta, aunque esté en la caja. ¿Por qué? Pues porque Ana no vio que cambiaron el objeto. Fue Cafarnaúm, Y entonces donde se lo va a proclama buscar la porque palabra ella, del milagro que Jesucristo obra en el paralítico. bueno, perdón, él se abrió por ahí el micrófono, ¿verdad? Lo que ocurre Bueno, ahí en es cambio algo... las niñas, a ver, en cambio las niñas y niños que todavía no pueden ver las cosas más que desde su perspectiva, cuando regresa Ana y le dicen, ¿dónde va a buscar Ana el objeto? Dicen que en la caja, es decir, donde los niños saben que está el objeto. No alcanzan a entender que Ana no vio eso, ¿sí? Entonces, este es el pequeño experimento de una cosa que en psicología se llama teoría de la mente. Pero decíamos que el paso del tiempo en sí mismo no garantiza, es decir, cerebralmente está la madurez para entender eso, pero puede ser que la persona no lo haga, no le interese, ¿sí? Y por eso podríamos decir que una persona adulta, independientemente de la edad que tenga, puede haber conservado rasgos narcisistas, es decir, incapaz de entender y de aceptar perspectivas distintas a las suyas, ¿sí? Para el narcisista, la realidad y por lo tanto también sus interlocutores solo existen en razón de las propias necesidades y expectativas. Ya lo había comentado. Las psicopatologías son directamente proporcionales al grado de narcisismo. Si es el caso, en alguna otra ocasión podemos hablar de patologías, ¿verdad? Que no necesariamente son culpa de la persona que tiene la patología. A veces sí, por no haber hecho nada antes y llegar a una situación que no tiene regreso, ¿sí? Pero sea con culpa o sin culpa,
el narcisismo es lo que hace que la persona esté fuera de la realidad, ¿verdad? Y como está fuera de la realidad, se relaciona muy mal con la realidad, sobre todo con sus semejantes, ¿sí? Y comentábamos, las actitudes narcisistas son dañinas por diversas razones. La primera, porque el narcisista ve la realidad a conveniencia, o sea, o sea, si estamos con un narcisista, no somos respetados, somos usados, ¿sí? O usamos, en el caso de que nosotros seamos narcisistas. La segunda cosa por la cual es dañino el narcisismo es por el razonamiento incoherente, ¿sí? Un razonamiento convenenciero. Y la tercera, porque el narcisista bloquea, vamos a decir así, el intento por aclarar las cosas, ¿sí? Con actitudes emocionales, susceptibilidad, enojo, victimismo, lo que gusten, ¿sí? Entonces el narcisista es imprendible, o sea, no hay modo, ¿sí? Entonces, si uno no lo detecta, se lo come a uno, ¿no? Y es lo que la frase que señalaba hace un momento, ¿sí? El narcisismo es una forma refinada Era todo lo de que me movía. canibalismo, dice Eric Fromm. Por esta razón, entonces, Fromm dice que la superación del narcisismo es un elemento esencial para amar, ¿sí? El narcisismo se supera mediante el uso de la razón, porque la razón es la facultad que nos permite ser objetivos, ¿sí? Es decir, que nos permite comprender la realidad en sí misma, ver a las personas y a las cosas como son en sí mismas y no solo en función de las propias necesidades. Yo creo que resulta claro que si somos narcisistas, vemos a las personas en razón de nuestras necesidades y eso se llama egocentrismo. No puede ser capacidad de amar. Ya después dijimos una cosita sobre lo que es la objetividad, ¿verdad? Hablamos del conocimiento. Y cuáles son las condiciones de la objetividad, que ya las había comentado verbalmente y aquí las presento en forma un poquito más estructurada. La primera condición es el interés del sujeto por el objeto conocido. Es decir, si yo digo que amo a una persona y no me interesa conocerla, su unicidad, su irrepetibilidad, sus características, no puedo decir que la amo. ¿Por qué? Pues porque no la conozco. Y esta es la primera que se registró como escuela oficial. Solo se convierte en objeto de conocimiento aquello que le interesa al sujeto. Si a mí algo no me interesa, ni siquiera le pongo atención. No puedo captar las características del objeto. Y el interés por el objeto de conocimiento, que pueden ser personas, ¿sí? Hace que el sujeto respete las características singulares de ese objeto, ¿sí? Es único y irrepetible. Ninguna persona es igual a otra. Así es de que si yo digo que amo a una persona y no me interesa conocer lo suyo propio, o sea, no tengo estos datos, ¿sí? Entonces, claro que no la amo a la persona, ¿sí? Bueno, siguiente, la percepción objetiva de algo incluye su contexto, la totalidad del fenómeno, ¿sí? Cuando se trata de personas, por ejemplo, ¿sí? Es posible que una persona no me sonría como yo en ese momento quisiera saber, pero a lo mejor ha tenido una pena muy grande. Si yo no veo el contexto, o sea, la situación que está afrontando, seguramente no conozco a la persona, porque ni siquiera entiendo por qué está así. Entonces, es el contexto global. Y por tanto, objetividad no significa indiferencia, ni frialdad, ni desapego, por mucho que sea la razón, la facultad principal de la objetividad. Objetividad significa respeto, ¿sí? Es la capacidad para no deformar o falsificar las cosas, interpretar. A ver, perdón, hay una persona por ahí que tiene el micrófono abierto, ya se le puso por ahí un mensajito, ¿verdad? Si gustan, por favor, revisar sus micrófonos, ¿verdad? Para que no puedan interferir, para que no se interfiera. Bueno, entonces, este fue, digamos así, el tema, nuestro tema de objetividad. Y yo creo que, espero, ¿verdad? Y si no, pues espero también sus reacciones. Espero que haya podido quedar claro qué significa objetividad y por qué es tan esencial y tan importante.
tienen la gran A ver, creo que por aquí Rosa Herminia, sí, por ahí creo que es quien tiene el micrófono abierto. Sí, por favor, Rosa, si nos escuchas, porque escuchamos todos, ¿verdad? Lo que sucede en casa o no sé dónde estén por ahí. Bueno, entonces, bueno, gracias por haber apagado el micrófono. Entonces, si hay alguna reacción, repito, ¿verdad? Repito, antes de este momentito, que nuestro tema es el amor. No queremos hablar del amor en forma poética y, no sé, en el aire, ¿sí? Sino en términos reales. Bueno, nuevamente, el micrófono de Rosa Herminia, por favor. Entonces, no sé qué tan claro resulte que una condición para amar es precisamente la objetividad y tiene retos importantes para nuestra vida. Bueno, no sé si hay alguna reacción al respecto. Estamos aquí todavía algunos minutitos si es necesario. Los entenderás, tocarás con tus propias manos los Rosa Herminia, te está abriendo tu micrófono. Sí. Donde... Perdón, o no sé si hay modo de bloquear el micrófono o no, o sí. Yo soy la que se lo estoy quitando, yo creo que no se está dando cuenta que La experiencia de todo es que se lo está abriendo. Tenemos algunos comentarios en YouTube, padre, de la semana pasada. Solemos decir que si no crees en Dios... Rosa Herminia, si nos oyes, porfa, tu micrófono. María Elena Ramírez Aguirre dice, padre, padre, creo... Gracias, hijos. Ya se lo quité. Dice, padre, creo que en mi caso asumir la creencia, si me aman, no me harán daño. Bien, Pedro, el viaje a Tierra Santa lo ha cambiado. Sino por el maltrato ejercido sobre alguien más de la familia y por el dolor que eso me causó. ¿Es comprensible que así sea? Es por la Perdón, plática. sí. Perdí la primera parte Dice, de la pregunta, ¿sí? María Elena Ramírez. Padre, creo que en mi caso asumir la creencia, si me aman, no me harán daño, que es de lo que veíamos la semana pasada de los poderes del amor, no por el maltrato hacia mí, sino por el maltrato ejercido sobre alguien más de la familia y por el dolor que eso me causó. ¿Es comprensible que así sea? Sí, seguramente influye porque nosotros tenemos en el cerebro un tipo de neuronas que se llaman neuronas espejo. Fueron neuronas descubiertas en 1995, ¿verdad? En la Universidad de Pisa en Italia, que es un tipo de neuronas que el cerebro tiene en el cual cuando uno ve lo que le pasa a otra persona, el cerebro cree que le está pasando a uno, ¿sí? Y es la base biológica de la empatía, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, cuando vemos que alguien se cayó y se sangró, hacemos los gestos nosotros de dolor, ¿verdad? Nosotros no nos caímos, pero estamos viendo algo muy doloroso, ¿sí? Y hacemos los gestos de dolor, ¿verdad? Porque tenemos esas neuronas espejo que hacen que lo que otro vive, en principio, lo experimentemos como propio. Y dado que tenemos esa condición, eso que pregunta María Elena, sí es posible, ¿verdad? Gracias, padre. Y Amri Kimbar, así se llama en YouTube, no sé si así se llama, padre, dice, saludos, pater, gracias por compartir su gran experiencia y conocimientos. Gracias. No sé si alguien más de aquí de la sala tenga algún comentario. Los micrófonos están abiertos. Si es que lo hay, si no, tranquilamente, ¿verdad? Sí, ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, gracias. Bueno, viendo la cuestión de la objetividad, bueno, no es que la objetividad sea lo contrario a la subjetividad. Digo, pensando de esa manera porque se puede decir que gracias a la subjetividad es que nos ponemos de acuerdo, por así decirlo, en la objetividad, porque todos nosotros tenemos nuestra forma de ver, de pensar, de sentir. En Tierra Santa. Sin embargo, tenemos o podemos llegar a esa objetividad. Entonces, yo creo que se me complica entender
¿qué relación puede haber entre lo subjetivo? Digo, como definición queda claro, pero ¿qué relación puede haber entre lo subjetivo? Porque al final de cuentas tenemos que llegar a la objetividad, pero desde nuestra subjetividad. Sí, a ver, entonces, diré rápidamente que aquí no puede, bueno, no se habla en términos absolutos ni excluyentes, ¿verdad? Es decir, que cuando se habla de objetividad no se cancela la subjetividad. Hablábamos al principio, claro, de un narcisismo sano, que es la preocupación por las propias necesidades legítimas, ¿verdad? El propio bienestar y cosas por el estilo. Y esa sería la subjetividad. Cuando se habla de objetividad, y aquí quisiera usar la expresión de Aristóteles, ¿verdad? Filósofo ya antiguo, ¿verdad? Que él dice que, o hablaría de una objetividad suficiente en aquellas cosas que nos conciernen. Entonces, no es la objetividad sobre todo, no podemos, ¿verdad? Sería así conocer, ¿sí? Sino que hay cosas en la vida que nos conciernen, ¿sí? Y en aquello que nos concierne, hay personas que no les interesa, ¿sí? O que siguen actuando de no, ¿sí? Es en estos ámbitos que nos conciernen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo veo por la calle una persona que va pasando, pues ni tengo oportunidad de ser objetivo, ¿verdad? Ni tiene caso, no me concierne. Y pues, bueno, irá caminando y si yo trato de interesarme, hasta a lo mejor le molesto. O sea, que no, ¿sí? No me concierne, entre comillas, ¿no? A menos que necesite ayuda, yo se la pueda dar, entonces ya me concierne. Pero las personas que trato cotidianamente, claro que sí me conciernen. Entonces, aquí yo estoy hablando de subjetividad, me conciernen o no me conciernen, ¿sí? Y de objetividad, ¿sí? Es decir, en aquellas personas que sí me conciernen, yo puedo interesarme por captar, poner atención a los datos reales de la persona y su contexto o no hacerlo, ¿verdad? Y es en ese sentido. No sé si resulta más o menos claro. O sea, es decir, no son dos conceptos absolutos, no son absolutos, no se puede, ni excluyentes, ¿sí? Es lo que señalaría. Y aquí, bueno, hay muchos retos que seguramente vamos a ver en semanas próximas, ¿no? Como por ejemplo las manipulaciones, ¿no? Y pongo el ejemplo de inmediato, ¿no? Entonces, si yo digo que amo a una persona y quiero ser generoso con esa persona, ¿sí? Y esa persona es manipuladora o explotadora, ¿sí? Yo necesito captar que es manipuladora y explotadora, o sea, captar datos objetivos. De otra forma, yo no puedo elegir lo mejor, ¿sí? Es posible que yo elija establecer una relación destructiva y de explotación con esta persona que no hace bien ni a la otra persona ni a la propia persona. No hace bien a la propia persona porque yo me someto a una explotación, a una injusticia y le ayudo a la otra persona que sea injusta. No le ayudo a que sea mejor, ¿no? Objetivamente es peor persona. Entonces, aquí es otro aspecto de la objetividad, ¿sí? Y subjetividad, la combinación. Si yo no tengo, digamos, datos, o sea, si no me he ejercitado, vamos a decir así, en la objetividad, yo no voy a poder distinguir entre una relación explotadora y una relación genuina, porque no voy a evaluar los datos reales, ¿sí? En modo tal que si yo desarrollo la capacidad de objetividad sabiendo que no cancela mi subjetividad y es en aquello que me concierne y en lo suficiente, no puedo hacerlo en todo, entonces tendré mucho más recursos para discernir mi conducta amorosa, ¿verdad? Ya sabemos que la conducta amorosa a veces puede ser firme. Esto lo comentamos en algún momento y lo podemos retomar en ese comentario que San Agustín hace a la primera carta de San Juan, en la cual usa esa frase que dice, ama y haz lo que quieras, ¿verdad? Que traducida con mayor fidelidad sería, ama y elige tu conducta amorosa, elígela. Porque a veces el amor castiga. Y el interés, la conveniencia acaricia.
no porque me acaricia una persona me ama. Yo debo discernirlo objetivamente, ¿sí? A lo mejor me acaricia para obtener egoístamente determinados efectos, ¿sí? O a lo mejor me acaricia en forma genuina, etcétera, ¿sí? La caricia en sí misma no garantiza absolutamente nada. Yo necesito desarrollar otras capacidades de objetividad en esto que me concierne, ¿sí? Entonces, por ahí ya. Entonces, la subjetividad no se puede cancelar, ni conviene que se cancele, ¿verdad? Ni la objetividad. De otra manera, las decisiones serían suficientes, ¿verdad? Lo que comentaría, no sé si respondo a la pregunta, Benjamín. Sí, sí, muy bien, muy claro, padre. Okay. Y luego como un comentario, estaba viendo aquí en el capítulo 7 de las Confesiones de San Agustín a propósito. Bueno, el título dice, nadie está limpio de pecado, y total, está hablando de los pecados de la niñez, ¿verdad? Y dice, ¿qué pecados eran los míos de aquel tiempo? Y habla de el deseo de llorar por hambre, el mantenimiento de, bueno, los berrinchitos o cosas así. Eso está relacionado con lo que explicaba del narcisismo de un bebé, ¿verdad? Digo, me Sí, imagino. claro. Sí, aquí Sí, digo, perdón, lo presenta así como, o sea, ¿qué pecados? O sea, obviamente no está hablando de un pecado, ¿verdad? O sea, pero desde entonces, digo, desde esos tiempos ya se tenía muy claro esto, ¿verdad? Y como que después la iglesia como que lo borró, lo cambió, y entonces, pues creo que es muy interesante ir a estas fuentes para tener esas... Claro, sí. Claro. Sí, hay muchas cosas que la religiosidad popular, la transmisión, lo que la gente dice ha deformado mucho, ¿verdad? Y precisamente tuvimos ocasión de constatarlo precisamente con los temas de nueva era y cosas por el estilo, ¿no? Como lo que la gente afirma, uno dice, pues, bueno, como que son cosas que se van transmitiendo sin fundamento, desgraciadamente, ¿verdad? Sí, así sería. Bueno, muy bien, entonces... Padre, 2 comentarios nada más de Facebook. Aide Rodríguez dice, gracias, padre, por sus enseñanzas. Y Rosma Vilchis dice, muy buen tema, gracias. Pues muchas gracias. Bueno, Javi, aquí en la sala, discúlpeme, padre. Se muy atinados sus comentarios, muy iluminadores para vivir de manera positiva y no tóxica. Gracias, muchas gracias, muy amables. Espero que todo sea muy útil, ¿verdad? Y bueno, Dios mediante continuaremos, ¿no? Con estas consideraciones sobre lo que es el amor real, ¿verdad? Para que amando realmente, pues, conozcamos a Dios, ¿verdad? Bueno, muy bien. Pues yo les deseo buenas noches, que descansen y seguimos en comunicación. Muchas Sí. gracias a todos, que pasen buenas noches. Muchas gracias, padre. Buenas noches. Muchas gracias, padre, muy interesante. Gracias a ustedes, muchas gracias. Que sigan muy bien. Gracias.